Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva en la pantalla, hoy y el día de mañana vamos a estar estudiando Marcos capítulo 10 del verso 1 al 12. Como hay bastantes cosas para analizar y estudiar, la he dividido en dos partes. Mañana entonces, si Dios lo permite, la vamos a concluir. Y vamos entonces a ubicarnos en tiempo y espacio lo que Marco nos narra en el capítulo 10. Vamos a ubicarnos en ese escenario. Gran parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo se llevó a cabo en Galilea y en sus alrededores. Ustedes pueden ver ahí en el mapa, al norte, subiendo, está lo que era ese sector de Galilea. Y el Señor dedicó una buena parte de su obra en Galilea y en sus alrededores. Predicó en la ciudad de Nazaret, predicó en la parte baja de Galilea, donde él había crecido. Y también, pues, un lugar que nos recuerda mucho es el primer milagro que nuestro Señor Jesús hizo. Gran parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo se llevó a cabo en Galilea. Sus discípulos eran galileos. Y aparentemente el Señor Jesús pasó mucho tiempo en Capernaum, allá mismo en ese sector de Galilea. Marcos, en el capítulo 9, coloca a el Señor Jesús enseñando a sus discípulos en Capernaum. Dice el verso 33. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Marcos, ya en el capítulo 10, porque esto es terminando el capítulo 9, y ya empezando en Marcos capítulo 10, versículo 1, dice, levantándose de allí, o sea, pues de Capernaum, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Cuando leemos esta parte, ya tiene que ver con, al final de su ministerio, 3 años y medio después, cuando el Señor va a hacer su viaje a Jerusalén, su último viaje a Jerusalén, donde va a culminar con su muerte, siendo crucificado en esa última semana. Una vez, al otro lado del Jordán, en la región de Perea, nos dice que volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Mateo mencionó que había grandes multitudes, que los sanó, y Marcos, como acabamos de leer, registra que de nuevo les enseñaba como solía. Es ahí entonces donde surge una pregunta, la de los fariseos. Entre la multitud de personas que escuchaban a Jesús, había algunos fariseos, dice el versículo 2, y se acercaron los fariseos. En los días de Jesús, la religión judía estaba dirigida por varias sectas. Estos grupos estaban divididos sobre interpretaciones fundamentales de las escrituras y de las tradiciones de los ancianos. Aunque cada secta buscaba convencer a la gente sobre los puntos de vista sobre cuestiones religiosas, políticas y sociales. El diccionario pictórico de la Biblia nos dice lo siguiente. De las 3 sociedades prominentes del judaísmo en la época de Cristo, fariseos, saduceos
y esenios. Los fariseos eran, con mucho, los más influyentes. Nada más recordemos las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 5, donde ilustra la reputación que tenían los fariseos. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La reputación que tenían los fariseos era de observar estrictamente la ley. Ahora, Marcos 10 no fue la primera vez que Jesús fue confrontado por los fariseos y no iba a ser la última. Nos dice ahí Marcos 10:12, Marcos 10, versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Recuerden, esto que nosotros estamos leyendo aquí en Marcos 10 es durante la última semana de vida de nuestro Señor. Marcos está narrando lo mismo que Mateo narra en el capítulo 19. Solo que vamos a encontrar unas pequeñas variaciones que las voy a explicar en un momento. Volviendo al texto de Marcos 10:2, dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al hombre repudiar a su mujer. Mateo 19 revela la pregunta completa, porque Marcos no la coloca toda. Dice el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? O sea, pues lo mismo que estamos leyendo en el Evangelio de Marcos. Pero Mateo revela cómo era la pregunta que ellos le hicieron, la pregunta completa. Mateo 19:3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Por cualquier causa? Bueno, eso no lo menciona Marcos, eso lo menciona Mateo. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La diferencia aquí y en otros casos de las dos narraciones no implica contradicción, no implica que hay un error, porque cada narración incluye información del evento que tendrá el mayor efecto necesario en la audiencia que está ahí frente a nuestro Señor. Pero antes de continuar, quiero aclarar lo siguiente. Los evangelios tenían un propósito. Durante al menos 20 a 25 años después de la ascensión de Jesús, los relatos de su vida y ministerio seguramente circularon ante todo en forma oral. Quienes habían conocido a Jesús personalmente, en particular sus apóstoles, contaron a otros lo que recordaban de su experiencia en cuanto a las enseñanzas y los milagros de Jesús. A medida que estos testigos oculares envejecieron y empezaron a desaparecer, se dieron cuenta de la necesidad de poner estos relatos por escrito para que pudieran pasar a futuras generaciones. El Evangelio de Marcos probablemente fue el primero en aparecer, alrededor del año 62 después de Cristo. A los pocos años siguieron Lucas y Mateo. Estos tres evangelios circularon entre 20 y 23 años antes que apareciera el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. De acuerdo a la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento, Juan escribió el evangelio alrededor del año 85 y el año 90 después de Cristo.
A Mateo, Marcos y Lucas se los llama los evangelios sinópticos, porque básicamente tienen el mismo enfoque al relatar la vida y el ministerio de Jesús. El término sinóptico proviene de este término griego, sinopsis, que significa visión conjunta. Estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran muchos de los mismos eventos de la vida de Jesús, usando fraseología, contenido y orden cronológico similares. Registran estos eventos casi como si hubieran sido escritos por la misma persona e incluso figuran algunos de los mismos detalles. Eso no sucede con el Evangelio de Juan. Recuerden, como dije hace un momento, Mateo fue escrito, Marcos fue escrito alrededor del año 62. Mateo y Marcos, me devuelvo aquí al diagrama que había mostrado con anterioridad, Marcos alrededor del año 50 y Mateo y Lucas alrededor del año 60, el año 62, después de nuestro Señor Jesucristo. Como Marcos fue probablemente el primer evangelio que se escribió, muchos eruditos creen que Lucas y Mateo siguieron el ejemplo de Marcos. Es probable que ellos usaran parte del material de Marcos y que lo suplementaran con relatos que ofrecieron otros testigos oculares. Marcos parece estar dirigiéndose a personas que necesitan fundamento en la ley general de Dios sobre el matrimonio y el divorcio. Por lo tanto, solo se refiere a la pregunta general de los fariseos, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mateo parece tratar con personas que ya tienen respeto por los mandamientos de Dios, pero han entendido mal la aplicación. Quiero que notemos cómo Marcos frecuentemente da solo un relato general de los eventos. Vamos a considerar unos 3 o 4 casos y compararlo con los otros evangelios para que nos demos cuenta que una característica de Marcos es que muy a menudo simplemente da un relato sencillo, un relato general de los eventos. Empecemos con la predicación de Juan el Bautista, para que ustedes se percaten de eso. Marcos 1, versos 7 y 8 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahora, este es el relato sencillo, general, que Marcos hace de la predicación de Juan el Bautista. Pero si nosotros leemos el relato de la predicación de Juan en el Evangelio de Mateo, es más extenso o incluye más cosas. Miremos, Mateo 3 dice verso 11 en adelante. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Podemos ver entonces el contraste. El relato que Marcos hace de la predicación de Juan es muy sencillo, es muy general, comparado con lo que dice Mateo. O miremos también lo relativo al bautismo del Señor Jesús. Marcos 1 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, si miramos nosotros el relato de Mateo, dice lo siguiente, da más detalles. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos podido observar entonces en estos dos casos la predicación del Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, cómo Marcos da solo un relato general, breve, mientras que Mateo aborda más aspectos, nos da más detalles. Miremos también lo relativo a la tentación del Señor Jesús. El relato de Mateo es muy conciso, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eso es todo lo que dice Marcos con respecto a la tentación del Señor Jesús después de que fue bautizado por Juan. En cambio, Mateo da una narración mucho más extensa. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no trospieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vuelvo y recalco lo que dije hace un momento. Marcos frecuentemente da solo un relato general de los eventos sin entrar en detalles, como lo hace en este caso Mateo. O miremos uno último, la respuesta del Señor a los fariseos que lo tentaban. Marcos dice, Marcos 8, verso 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Pero si vamos a Mateo, empezando en el último versículo del capítulo 15, versículo 39 de Mateo 15, el último versículo, y conectándolo con el capítulo 16, leemos. Entonces
Despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala de adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Observamos entonces en estos 4 ejemplos que les acabo de mostrar esa particularidad del Evangelio de Marcos, que frecuentemente daba solo un relato general de los eventos. Continuemos entonces. Los fariseos estaban tentando con su pregunta a nuestro Señor. Como lo dice ahí, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Ahora, hay varias formas posibles en las que pueden haber esperado atrapar a Cristo en su discurso con esta pregunta aparentemente inocente: si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ellos querían como encontrarle la caída a nuestro Señor y poder acusarlo. Una de las cosas que podríamos nosotros eh, eh, considerar con respecto a esa pregunta que le hicieron para tentarlo es que ellos dirían, bueno, hagámosle esta pregunta, la de si era lícito al marido repudiar a su mujer. Hagámosle esa pregunta para ver si él es consistente en su respuesta. Porque 3 años y medio antes, al inicio de su ministerio, en el Sermón del Monte, Jesús había predicado sobre el divorcio. Mateo 5, 31 y 32 dice: también fue dicho, palabras del Señor, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, esa pregunta que le hicieron en Marcos los fariseos para tentarlo, tenía un propósito. Y lo más probable era este. Vamos a hacerle la pregunta a ver si responde lo mismo que dijo hace 3 años y medio, o si va a decir algo diferente, se va a contradecir. O también esa pregunta sería, la razón de la pregunta, como dice ahí que lo estaban tentando, es, ¿será que él va a enseñar lo mismo que Moisés? ¿O va a rechazar lo que Moisés enseñó en su ley? Cualquier respuesta que el Señor diera de su parte traería la acusación de menospreciar a Moisés y estar enseñando herejía. Notemos que en los versos del 3 al 5 en Marcos 10, Moisés es una parte vital de su discusión inicial. Versículo 3 al 5. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces, si ellos pensaron, los fariseos, con la pregunta que le hicieron, probándolo, tentándole, de que a lo mejor él había venido a
tergiversar la ley de Moisés o a tratar de destruir la ley de Moisés, pues se llevaron una gran sorpresa. Porque el Señor, ¿cómo le respondió? Bueno, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Ustedes me hacen la pregunta. ¿Él incitó al hombre a repudiar a la mujer? Bueno, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Bueno, ellos mismos respondieron, ah, no, señor, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. De esa manera el Señor se libró de que lo acusaran de estar enseñando algo diferente a la ley de Moisés. Un aspecto a tener en cuenta aquí es que en esa época habían varias escuelas de interpretación de la ley. Muchas fuentes históricas revelan que los fariseos estaban divididos entre sí en cuanto a la interpretación y aplicación de muchas leyes y tradiciones. Se desarrollaron diferentes escuelas. Abraham Cohen, en su libro El Talmud para Todos, en la página 166 y 167, escribió: en el primer siglo de la era actual, las escuelas de Shammai y Hillel tomaron puntos de vista opuestos del texto bíblico, Deuteronomio 24:1, que permite a un hombre despedir a su esposa si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La frase cosa indecente es literalmente la desnudez de una cosa, que la escuela de Shammai explicó que significa un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que descubra que ella le es infiel. Por otro lado, la escuela de Gilero entendió la frase en el sentido de cualquier cosa indecente y declaró: él puede divorciarse de ella, incluso si estropea su comida. La opinión más indulgente de los gilelitas prevaleció y fue adoptada como ley. La pregunta que le habían hecho eh, 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 estos fariseos al Señor, recuerden, tentándole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Ellos querían ver si él se iba a contradecir, si se iba a oponer a lo que Moisés había enseñado, o a lo mejor qué postura iba a tomar él, si la enseñanza de la escuela de Shammai o la enseñanza de la escuela de Hillel. ¿Y qué sorpresas se llevaron? Porque el Señor dijo que no era por cualquier cosa que el hombre podía repudiar a su mujer, sino solo por una causa: por la infidelidad, por fornicación, o como lo dice el texto de Deuteronomio 24, por cosa indecente. Señor Barclay, en su comentario sobre la pregunta que le hicieron los fariseos al Señor, escribió: una cosa es cierta, la pregunta que le hicieron a Jesús no era una pregunta meramente académica y del interés exclusivo de las escuelas rabínicas. Era una pregunta que se refería a uno de los temas más acuciantes del momento. Ahora, y no solamente de ese momento, también de hoy, de todos los tiempos. Porque tristemente la enseñanza del Señor es mal entendida, es mal interpretada, es mal aplicada, aún por hermanos nuestros, aún por predicadores del Evangelio. ¿Cómo podría Jesús responder a esta pregunta sin recibir algunas o todas las negativas anteriores?
Por eso es que lo que Marcos dice en el verso 2, que le preguntaron para tentarle, me gusta mucho como lo vierte la Biblia de las Américas. Lean conmigo. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Lo pusieron a prueba. A ver si respondía lo mismo que Moisés o si él iba a alterar la ley de Moisés para poderlo acusar, o si iba a dar una enseñanza totalmente diferente y de esa manera acusarlo a él de hereje por enseñar contrario a la ley de Moisés. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Él respondió de esta manera. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos habían preguntado si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, solo el relato de Marcos da la pregunta de Jesús que remite al legislador de la ley. Ellos le dijeron si era lícito, si era acorde a la ley, si era legal repudiar a su mujer, si era legal que el marido se divorciara de su mujer. Y lo interesante es que Marcos nos relata en la respuesta que el Señor Jesús les da a ellos, remitiéndolos al legislador de la ley. ¿Qué os mandó Moisés? Verso 4 nos dice que los fariseos aluden a Deuteronomio capítulo 24. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. El Señor les está diciendo, ¿ustedes por qué me preguntan a mí eso? ¿Qué fue lo que mandó Moisés? Yo no he venido a enseñar algo diferente a lo de Moisés. Es más, yo he venido a ratificar lo que dijo Moisés y a aclararles y a explicarles lo que ustedes han hecho al tergiversar lo que Moisés había mandado. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Lo que Moisés instruyó fue un mandamiento. No es una sugerencia de parte de Moisés. Un mandamiento cuando se presentara una situación en la cual la esposa de un judío, el marido, hallaba en ella una cosa indecente. O, como el Señor lo ha explicado, infidelidad, fornicación. Jesús solo está interesado en que ellos presten bastante atención a lo que Moisés había dicho y al ideal de Dios para el matrimonio. Y él contrasta lo que Moisés había mandado con el principio. Dice empezando en el verso 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Jesús toma claramente las declaraciones y los mandatos que Moisés registró en Génesis 2 y llega, por lo tanto, a la conclusión. ¿Cuál? Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios los hizo varón y hembra, un solo hombre y una mujer.
se unen solo entre sí y a ninguna otra. Un hombre debe dejar a su padre y madre, por lo tanto, hacer del matrimonio la conexión más fuerte y tierna de todas las relaciones humanas. El hombre se unirá a su esposa. Unir significa pegarse a, y aquí significa adherirse tan firmemente que nada puede separarse. La unidad final del matrimonio se expresa en la frase: y los dos serán una sola carne. Esto abarca todos los aspectos de la relación: emociones, intereses, propósitos, necesidades físicas. Una pareja casada está tan íntimamente unida que son uno, incompleto sin el otro y sin lugar para nadie más. La enseñanza del Señor Jesús aquí es consistente con lo que él había enseñado en el Sermón del Monte 3 años y medio antes. El Señor Jesús no rechazó la enseñanza original de Moisés sobre el matrimonio. Ahora, Marcos nos dice a nosotros que esto que ocurrió con estos fariseos y la respuesta que el Señor Jesús les dio a ellos, sus discípulos, luego, cuando ya estaban en casa, dice Marcos 10:10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Ya fue más privada, porque lo anterior había sido algo más público, había más personas presentes, la audiencia era más numerosa. Pero aquí, ya en una discusión más privada, se centraron en el mismo tema y probablemente incluyó al menos lo que se dijo en Mateo 19, versículos 10 al 12. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Todo lo que Marcos dice de la respuesta de Jesús es esto. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta es una reafirmación muy clara de lo que él recién había enseñado. Pero hermanos, yo les comenté al principio de la lección que este tema lo he dividido en dos partes. Los invito para el día de mañana, para que veamos la segunda parte con base en la respuesta que el Señor le dio a la pregunta de estos fariseos. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así pues, que los invito y espero que mañana Dios nos permita reunirnos nuevamente para continuar en esta respuesta que el Señor le dio a estos fariseos que lo estaban poniendo a prueba.